Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para seguir hablando un poquito del impresionante traspaso, e inesperado también hay que decirlo todo, porque no se lo esperaba nadie, traspaso de Karl Anthony Towns al equipo de New York Knicks y de DiVincenzo y especialmente Julius Randle al equipo de Minnesota Timberwolves, porque todo esto obviamente deja también un montón de situaciones para comentar sí o sí, porque ayer hice ya un video, que se los voy a dejar por allá arriba, analizando el traspaso, analizando, bueno, siempre uno hace de ganadores, perdedores, primeras impresiones, pero claro, vino todo muy rápido y uno grabó lo que tenía en mente más o menos en ese momento, pero ya más asentado, ya pasaron como 12 horas del anuncio, entonces podemos ya empezar a sacar conclusiones un poquito más tranquilas, ¿no? Podemos empezar a pensar un poquito más de lo que sucedió en el traspaso y podemos empezar a pensar del futuro de cada uno de estos equipos, porque a ver, un traspaso no solamente termina ahí en el traspaso, hay un montón de otras situaciones, unas puertas que se abren como para que cada uno de estos dos equipos también tengan otras cosas que hacer. El equipo de Minnesota, por ejemplo, va a tener que cortar gente, Knicks va a tener que fichar gente, entonces a partir de esto se pueden venir o nuevos traspasos o algunos fichajes que pueden llegar a ser también muy pero que muy interesantes. Así que vamos a hablar justamente de todo esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y a ver, empezamos con el equipo de New York Knicks. Este gráfico está buenísimo de parte de Bobby Marks, la verdad que me soluciona un montón, gracias Bobby. Trabajo brillante además hace porque nos muestra todo lo que va a ser el plantel, los números y todo de New York Knicks de cara a la próxima temporada. El quinteto titular del equipo sería este que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Branson, Josh Hart, Mikal Bridges, Anunoby y Karl Anthony Towns. Ese sería el quinteto a priori. Es un gran quinteto, la verdad, de los mejores quintetos seguramente de la NBA, sin absolutamente ninguna duda. Es un equipo que tiene todo. Tiene defensa en Hart, Bridges, Anunoby, tiene mucho ataque en Branson y Karl Anthony Towns, y yo creo que lo que tiene sobre todo es mucha cohesión. Es un equipo que tiene mucho sentido, la verdad. Uno ve ese quinteto y dice, funciona, o sea, es un equipo que seguro va a funcionar bien, porque creo que los jugadores todos se complementan. Quizás la mala defensa de Branson la soluciona por otra parte Mikal Bridges y Hart ahí en el perímetro, la mala defensa por ahí de Karl Anthony Towns la solucionan entre Anunoby y Bridges también por allí, haciendo los deberes en posición de 4. El propio Josh Hart rebotea un montón y defiende muy bien también, entonces a partir de eso creo que todo encaja perfectamente. Es como un puzzle que todo se soluciona muy rápidamente. El problema de los Knicks básicamente está más que nada en el banco de suplentes, creo yo, porque queda el banco de la siguiente manera. El banco a día de hoy sería Deuce McBride, Tyler Colette, que yo le tengo fe, me parece que puede ser un buen base a futuro, pero es un rookie, no confiaría demasiado en él, la verdad. Cameron Payne, que bueno, es un base que en los últimos años no ha sido de lo mejor, que cuando estuvo en Phoenix hace un par de temporadas, hasta 3 temporadas atrás, más o menos era un jugador medio decente dentro de todo. Entraba desde el banco y bueno, solucionaba alguna cosita, pero los últimos 2 años de Cameron Payne no fueron muy buenos. Pacom Dadiet es otro rookie. Ni siquiera un rookie con que uno le... No sé, vamos a ver qué pasa. La verdad fue un pick 25, si yo mal no recuerdo. No sé qué sucederá con él de aquí en más, pero tampoco yo pondría muchas fichas en él. Es un jugador que, bueno, es muy jovencito y está muy verde todavía para la NBA, me da la sensación. Y después está Achiuwa, que lo acaban de renovar hace poquito, que alguna gente decía, bueno, ahora a partir de esto lo ideal sería traspasar quizás a Achiuwa como para conseguir alguna cosita más. Sí, puedo estar de acuerdo. Achiuwa no es traspasable todavía. Hay que esperar un poquito porque lo acaban de renovar. Entonces, como lo acaban de renovar, hay que esperar un poquito más en todo caso para traspasar a Achiuwa. Capaz que en el mes de febrero, fecha límite de traspasos. O un poquito antes, tipo enero, por allí, principio de enero, algo por el estilo. Así como el año pasado hicieron un traspaso para llevarse a Anunoby. En este caso pueden hacer algo para traspasar a Achiuwa y llevarse alguna que otra cosa. La cuestión es que, claro, Achiuwa gana creo que 6 millones la próxima temporada y no sé si es un jugador muy traspasable, no sé si es un jugador que el resto de equipos van a decir, uy, qué ganas de tener a Achiuwa en mi equipo. No lo sé, probablemente no vas a conseguir muchísimo por él. Y después tenés a Jericho Sims, que bueno, es un pivot ahí medio decente dentro de todo para ser suplente, pero tampoco te va a dar mucha respuesta. Y tenés a Mitchell Robinson que, bueno, está lesionado y va a volver en enero, febrero seguramente, si es que vuelve, porque está muy lesionado habitualmente siempre Mitchell Robinson. Entonces básicamente te queda un banco de suplentes que son McBride, Cameron Payne y Achiuwa. Ese es el banco de Knicks. O sea, esa es la proyección de lo que va a ser el banco de New York Knicks. Es flojísimo, la verdad. Es el peor banco probablemente de la NBA. Entonces a partir de eso, claro, quedó un equipo medio descompensado. ¿Qué es lo que puede hacer New York Knicks como para mejorar ese banco de suplentes? Bueno, lo que puede y lo que tiene que hacer New York Knicks, porque está obligado a llenar el roster, ¿no? Los equipos para empezar la temporada tienen que tener 14 jugadores sí o sí. A día de hoy New York Knicks tiene los 5 titulares, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, necesita 2 jugadores más. ¿Cuál es el problema de Knicks con estos 2 jugadores más que necesita? Que no se puede pasar del tope
del segundo escalón del tope. Y a día de hoy Knicks ya tiene 185,35 millones de dólares en salarios. Está 3,6 millones por debajo de ese segundo tope. Entonces, Knicks no puede hacer dos fichajes. Tiene que hacer un fichaje y una conversión de los jugadores que tiene como doble vía. Entonces, es muy raro, yo sé que es medio extraño, parece difícil de entender, pero se lo explico rápidamente. A día de hoy, Knicks tiene 3 jugadores invitados al training camp, que son Landry Shamet, Marcus Morris y Chuma Okeke. De esos 3 jugadores van a tener que fichar uno, sí o sí, con un contrato normal. De esos 3, elegir uno. ¿Quién será? No lo sé. Es que yo no sé a quién elegiría de esos 3 tampoco. Creo que elegiría a Shamet dentro de todo, porque bueno, en Marcus Morris ya por lo menos tenés a Chua, tenés a Jericho Sims, más o menos como interno, digamos, que Marcus Morris es un 4 más que nada. Bueno, puedes meter a Chua ahí más o menos. No sé, la verdad que no sé, no me da seguridad ni certeza ninguno de los dos. No sé, hasta que no sé si no me gusta un poco más y todo. Pero bueno, de esos 3, a uno lo van a tener que fichar con contrato estándar, digamos. Y después lo que puede hacer, porque no puede fichar 2 de estos, porque si ficha 2 de estos se pasa del segundo tope y Knicks no se puede pasar del segundo tope. Si ficha, después de fichar a uno de estos, lo que pueden hacer es convertir a uno de los doble vía, a uno de los two-way, con contrato estándar. Como dice por aquí, un mínimo de veteranos son 2,1 millones de dólares y la conversión a doble vía sería 1,15 millones. Y ahí queda bien, el equipo ahí queda armado como para finalmente tener un equipo de 14 jugadores. Los doble vía de Knicks son Jacob Toppin, el hermano de Obi, Kevin McCullough y Ariel Hupukti. Creo que seguramente Jacob Toppin se termine quedando con un lugar. McCullough me gusta más, la verdad, yo se lo daría a McCullough. Pero no sé, veremos también qué termina sucediendo por allí. Pero esa es la opción, digamos, del equipo. No son opciones muy, muy destacadas, obviamente. Yo si fuera Knicks iría a buscar a Markelle Fultz, la verdad. Porque me parece mucho mejor de cualquier que de esto que estamos hablando. Sinceramente, o sea, iría ya. O sea, le llamaría a Markelle Fultz y diría, ¿querés venir a jugar por un mínimo a New York Knicks? Tenemos un equipazo. Y vas a ser el sexto hombre del equipo. Porque Fultz, con esto, la verdad, que con este banco que tiene New York Knicks, sería el sexto mejor jugador, pero lejos. No sé, yo iría a buscar algo así. Si no, no sé, de lo contrario, es más o menos esto lo que puede llegar a ser Knicks de cara a lo que se viene. Pero bueno, esto puede cambiar un poco. Mitchell Robinson podría llegar a ser traspasado también. Mitchell Robinson sí puede ser traspasado ya. Todavía a Knicks le queda una ronda más traspasable, que es la de Washington, que es muy protegida. No es una ronda que valga muchísimo, pues muy, muy, muy protegida. Pero bueno, capaz que si por Mitchell Robinson y esa primera ronda alguien te da algo, un par de jugadores, pues no precisa que sean grandes jugadores. O sea, Knicks necesita llenar este banco de suplentes con cualquier cosa, con lo que haga falta. Si puedes conseguir un par de jugadores a cambio de Mitchell Robinson y ese pick, no estaría mal del todo tampoco. Podría ser una situación medio a tener en cuenta. Pero le ha quedado un equipo, bueno, como medio raro a Knicks, la verdad. Le ha quedado un equipo cortito. Que bueno, cuando llegan los playoffs importan menos. Porque capaz que, miren, de aquí a que lleguen los playoffs, si el quinteto se mantiene sano. Que también hay que decirlo todo. O sea, Karl Anthony Towns es un jugador medio pro que iba a lesionarse. Uno es un jugador medio pro que iba a lesionarse también. Pero bueno, si el quinteto se mantiene sano, que ojalá así sea, ojalá lleguen todos a los playoffs perfectamente bien, eso sería 100% lo ideal. Y bueno, si tenés a McBride, tenés a Mitchell Robinson y alguna cosita más que pueda llegar a tener a lo largo de la temporada, vas a estar bien. Una rotación de 8 jugadores en playoffs estás bien. Pero me preocupa mucho la temporada regular. Porque Knicks tiene que quedar bien, o sea, sabemos siempre que los equipos tienen que hacer una buena temporada regular para después en los playoffs estar un poquito más tranquilos, ¿no? Quedar arriba, tener ventaja de localía, todo eso es muy importante. La temporada regular es muy importante. Siempre yo les digo que los equipos que salen campeones, el equipo de temporada regular les va muy bien. Nunca un equipo que entra séptimo, octavo, después termina siendo campeón. No pasa nunca. Entonces, a partir de esto, es importantísima la temporada regular para los Knicks. Y teniendo en cuenta además que el entrenador es Tom Thibodeau y yo que sé, uno ve este equipo de Knicks con lo cortito que es y yo me imagino a Branson jugando 40 minutos, a Anunoby jugando, no es lo ideal. La verdad que no es lo ideal. Así que Knicks va a tener que seguirse moviendo un poquito para tratar de conseguir algo más. Que realmente le pueda dar un pasito más al equipo, ¿no? Un saltito de calidad en el costado del banco de suplentes, en ese apartado. Así que veremos qué pasa. Pero bueno, así ha quedado Knicks de cara a lo que se viene. Tiene un equipazo, obviamente. Tiene un quinteto que es una brutalidad. Es una locura el quinteto que tiene. Vamos a ver qué más hacen como para terminar de armar este plantel, ¿no? Este equipo completo que tratarán de tener los Knicks la próxima temporada. Por otra parte, vamos a ver a Minnesota en este caso. Minnesota ha quedado con un quinteto de Mike Conley, Anthony Edwards, McDaniel, Julius Randle, Rudy Gobert. Eso es lo que tiene ahora mismo Minnesota. A Minnesota ahora le ha pasado lo contrario a lo que le pasa a Knicks. Minnesota tiene de más, o sea, a Minnesota le sobra algún jugador incluso. Así que va a tener que cortar a alguien
Porque tenés a Conley, Edwards, McDaniel, Randall Gobert, que es el equipo titular, obviamente. Y después en el banco tenés a Alexander Walker, Rob Dillingham, en materia de bases, DiVincenzo, PJ Dozier. Tenés a Joe Ingles, Terrence Shannon. Después tenés a Naz Reid, a Keita Bates-Diop, porque Keita Bates-Diop también entra dentro de lo que es el traspaso. Leonard Miller, Josh Minott y Luka Garza. Tenés un equipo, es larguísimo el equipo este, ¿eh? Y van a tener que cortar gente. Yo creo que van a tener que cortar... probablemente a Bates-Diop lo corten, probablemente, o a PJ Dozier, alguno de los dos lo van a cortar. Y después tienen a Skylar Mize, Charleston Randle, Omoruyi, que bueno, me pareció una figura interesante para el equipo de Minnesota. La verdad, Omoruyi no es mal jugador. Capaz que se podía haber ganado un lugar si no hubiera pasado este traspaso. Y después allá de Don Lee. Ese es el equipo que tiene en este caso en materia de training camps en Minnesota Timberwolves. Y después tiene algunos doble vía como Jalen Clark, como Daishan Nix y como Jesse Edwards. Que bueno, ellos van a seguir siendo doble vía. Van a cortar a alguien. Yo creo que, reitero, van a cortar a Bates-Diop o a PJ Dozier. Alguno de esos dos se va a ir más pronto que tarde. Porque un equipo puede tener 21 jugadores cuando llegue el training camp, y Minnesota claramente se pasa por un par. Entonces a partir de eso van a tener que cortar gente. Y después cuando llegue la temporada regular también van a tener que cortar a alguien. Veremos qué sucede con todo esto. Pero Minnesota, a ver, a partir de esto Minnesota está en 203,5 millones. Baja bastante de lo que es el tope salarial, porque estaba como en 211 si yo mal no recuerdo. Bajaron como 8 o 9 millones de lo que era el tope. Y es importantísimo eso, porque el tope es clave tenerlo medio a raya, porque si no te complica muchísimo la situación. Para empezar, esto es lo que tiene en impuesto de lujo que pagar. 95,6 millones tiene proyectado pagar en impuesto de lujo Minnesota Timberwolves. Si no fuera por esto que se ahorraron, obviamente pagaría mucho más. Estaba proyectado como en 140, una cosa así de millones. Claramente se ahorraron un dinero importante los Timberwolves con este traspaso. Que es cosa no menor, o sea, entre impuesto de lujo y salario, una cosa y otra, se ahorran como 40, 50 millones de dólares, que es un montón, la verdad es un montón. Así que esto muy a tener en cuenta, muy importante para empezar, ya de por sí clave. Para futuro también porque obviamente que Randle tiene solamente un año de contrato por delante. Y evidentemente que eso es clave, porque con Anthony Towns le quedaban muchos años por delante todavía de contrato. Eso estaba claro. Pero me interesa también hablar un poquito de la parte deportiva, no tanto de la parte salarial, que eso le interesa más que nada a los dueños, ¿no? Del tema de pagar impuesto de lujo, ¿no? Eso es algo más para los dueños que para nosotros, que nos fijamos en lo que pasa simplemente dentro de la cancha. La verdad que al equipo de Minnesota ahora le ha quedado un plantel completísimo. Porque obviamente cambias a Randle por Karl Anthony Towns. Es un cambio en el que, bueno, Minnesota, no sé, quizás salga perdiendo un poquito, no lo sé. Para mí son jugadores medio parejos en nivel, son distintos en características, eso sí. Pero a mí lo que me parece que Minnesota pensó es lo siguiente. Tenemos a Naz Reid. A Naz Reid también van a tener que renovarlo, entonces eso es muy importante. Tenemos a Naz Reid. Naz Reid puede ocupar el lugar que ocupaba tranquilamente Karl Anthony Towns. Naz Reid es un poquito mejor defensor además que Karl Anthony Towns. No tira tan bien, pero puede ocupar ese lugar. Puede tranquilamente ocupar ese lugar. Ahora también tenemos a Randle, en este caso, que es un jugador de características diferentes. Randle por ahí mucho más inteligente, mucho más manejador de la pelota, más pasador. Es un jugador de características muy distintas de las que no tenía Minnesota, porque Minnesota no tenía un jugador tan alto, tan grande y que pueda tener la pelota en sus manos y distribuir juego para el resto. Eso no es un jugador que tuviera Minnesota, porque como les digo, o sea, Karl Anthony Towns, metes a Naz Reid, jugadores características medio parecidas, pero un Randle no tenía Minnesota, y eso es importante. Y suma también a DiVincenzo, que era algo que tampoco tenía Minnesota. No tenía un escoltalero como es DiVincenzo, que pueda jugar ahí de 2-3 y defender a gran nivel y tirar como nadie. DiVincenzo fue el año pasado de los mayores tiradores de la NBA, de toda la NBA. Fue el tercero en mayor triples anotados. Es una locura de dato ese. Realmente, o sea, también se pierde Nix, un jugador que fue muy importante para el equipo el año pasado. Y Minnesota suma tiro. Porque hay gente que dice, bueno, a partir de la llegada de Randle Gobert no me gusta mucho. Pueden tener razón, la verdad. A mí esa dupla Randle Gobert tampoco me encanta, debo confesar. Pero el equipo suma a DiVincenzo. Entonces vas a tener muchas alternativas realmente. Vas a tener muchísimas alternativas. Puedes de a rato poner a Randle de pivot junto con Naz Reid. Después Naz Reid jugará con Gobert. Y la rotación va a ir fluyendo. Y después cerrarás el partido como vos te parezca, según el caso. Según si necesitas más o menos justamente tiro. En este caso en el final de los partidos. Si necesitas más apertura de cancha, bueno, cerrarás con algún otro jugador. O podrás cerrar con DiVincenzo. Puedes cerrar con McDaniels de 4 mismo y DiVincenzo de alero. Y ahí tenés un montonazo de tiro. Y tenés muchísima defensa igualmente. Porque McDaniels es un defensor de élite. Y Anthony Edwards defiende increíble. DiVincenzo es muy buen defensor también, así que tiene mucha alternativa. Ha quedado con un equipo con muchas variantes, porque al contrario de Knicks, que hablábamos de un banco de suplentes bastante corto. Fíjense ustedes, el quinteto de Knicks no es mucho peor que el de
Perdón, el quinteto de Minnesota no es mucho peor que el de Knicks. No sé si es peor que el de Knicks. Es parejo, creo yo. Si uno cuenta 1-1, creo que es bastante parejo en general. Y después, Minnesota tiene en el banco a Alexander Walker, que el año pasado jugó muy bien. Dillingham es un rookie pick 8, tiene muy buena pinta realmente. No sé cómo andará esta temporada, porque sería medio injusto cargarle tanta responsabilidad el primer año, pero es muy bueno el chico y va a ser muy bueno seguro. DiVincenzo, muy buen jugador. Joe Ingles es un veterano de 1000 batallas que, bueno, te puede dar una mano importante también. Terence Shannon, a mí ese chico me gusta bastante también. En la Summer League la rompió, fue un pick 27-28 si no mal no recuerdo, pero es un jugador a seguir muy de cerca. Tenés a Nas Reed, tenés a Leonard Miller, que también me gusta bastante. Creo que es un jugador a tener medio en cuenta de cara a lo que se viene, ya con un año más de desarrollo. El año pasado en la G-League lo hizo muy bien, creo que este año va a tener minutos en la NBA y lo va a hacer bastante correctamente también. Y tenés a Luka Garza, que como pivot suplente no está mal. La verdad que tiene Minnesota un equipo que es larguísimo, o sea, tiene un equipo, tiene un plantel que es una barbaridad. Reitero, para todo lo complicado que podía llegar a estar Minnesota, toda la situación a futuro, sobre todo con el tope proyectado y con todo eso, que quizás pierda a Randle, Minnesota la temporada que viene, es probable que pierda a Randle, pero no importa, o sea, igualmente va a tener un equipazo. Si desarrolla medio bien a Leonard Miller y Terence Shannon, que se vaya Randle no es problema, o sea, va a tener igualmente un equipo formidable, va a ser fantástico lo de Minnesota. O Minnesota también lo que puede hacer eventualmente, si esto no funciona, porque a ver, Minnesota en el oeste igualmente va a andar bien, o sea, uno esperaría que Minnesota termine de buena manera la temporada regular por lo menos, o los primeros meses por lo menos que ande medio bien. Uno esperaría que Minnesota, el top 5 va a quedar, yo creo, obviamente, ¿no? Hay gente que, bueno, ya se agarra la cabeza, que hicieron los Timberwolves, con esto van a perder un montón. Yo creo que no, yo creo que van a terminar medio igual. Randle es un gran jugador realmente, Randle es un jugador muy pero que muy bueno, entonces no van a perder mucho por ahí, por ese lado. Al menos no en temporada regular. Entonces a partir de eso Minnesota va a andar medio bien. Pero si quisiera hacer algo más Minnesota ahora tiene como para hacer alguna que otra cosita más, porque tiene jóvenes interesantes y porque tiene el contrato de Randle, que puede ser un buen contrato para traspasar. Que no tenía eso Minnesota tampoco. Esa flexibilidad Minnesota no la tenía. Realmente no la tenía. De tener un jugador que gana 20 y pico, casi 30 millones y poder meterlo en algún otro lugar, esa flexibilidad no la tenía Minnesota para nada. Y ahora la tiene. Y tiene un pick también, porque en el traspaso se llevó Minnesota un pick. Se llevó un pick que no es un muy buen pick porque es muy protegido, es cierto. Pero bueno, es un pick al fin y al cabo que yo creo que en algún momento lo vas a cobrar. Porque a ver, esta próxima temporada el pick es protegido del 1 al 13. No creo que lo cobre esta próxima temporada Minnesota ese pick porque dudo mucho yo que Detroit se meta a playoff. Dudo mucho yo que Detroit se meta a playoff. Ahora, el año que viene ya el pick es protegido del 1 al 11. ¿Se meterá Detroit a playoff? Porque el pick que le dio Knicks era uno que tenía de Detroit. En 2026 se meterá Detroit a playoff y yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Y si no, en 2027 el pick es protegido del 1 al 9. Yo creo que acá sí, o sea, en 2027 lo tenés que cobrar. En algún momento tiene que dejar de ser espantoso Detroit, ¿no? Tiene que dejar de ser un equipo horrible. Y si no, bueno, se convertirá en un par de segundas rondas ese pick y ta. A eso no sería lo ideal, obviamente. Pero creo yo que de aquí a 3 años Detroit en algún momento, por lo menos a play-in se tiene que meter. Por lo menos a play-in se tiene que meter y con eso ya estaría. Con eso ya medio estaría como para que Minnesota pueda cobrar ese pick. O si no lo cobra justamente Minnesota y lo traspasa anteriormente, para algún equipo debe pensar medio lo mismo que yo. El resto de equipos deben pensar, bueno, Detroit en algún momento tiene que andar un poco mejor. Nadie pide que sea campeón, pero por lo menos que se meta ahí medio a playoff como para que ese pick termine siendo del equipo que se quede con ese pick justamente. Entonces, bueno, tenés ese pick. Tenés en este caso a Randle para traspasar. Podés tener alguno de los chicos que tenés por ahí. Porque ya les digo, o sea, Terence Shannon tiene muy buena pinta. Leonard Miller tiene muy buena pinta. Podés meter a alguno de esos dos jóvenes. Uno de esos dos, los dos no, creo yo. Pero uno de esos dos, Randle y ese pick. Y bueno, ya tenés una base como para traspasar algo. Ya tenés alguna cosita ahí como para moverte un poco. Bueno, ya tenés. Cosa que no está mal, la verdad, tampoco. Minnesota ha ganado flexibilidad en ese aspecto también. Cosa no menor, cosa muy importante. Mientras sigue armando equipo para futuro. Porque lo que quiere Minnesota es justamente armar equipo para futuro. Lo que quiere Minnesota es que Nas Reed se siga desarrollando, desarrollar a Alexander Walker, desarrollar a Terence Shannon, desarrollar a Leonard Miller, que Anthony Edwards y McDaniel también se sigan desarrollando, porque esa es la base del equipo. La base de este equipo de Minnesota es Edwards y McDaniel. Yo creo que la gente no lo entiende eso dentro de todo. Hay mucha gente que, bueno, cuando vio el traspaso y por ahí no venía viendo tanto a Minnesota y por ahí el año pasado mucha gente se encontró con Minnesota en los playoffs así de la nada y no entendió bien cuál era el plan, nunca se informó demasiado tampoco de cuál era el plan de Minnesota. El plan de Minnesota es Edwards y McDaniel, ese fue siempre el plan, ese fue absolutamente siempre el plan, porque Edwards es el mejor jugador del equipo y McDaniel va a convertirse en el segundo mejor jugador del equipo y jugador completo. Jugador que Karl-Anthony Towns no lo era. Jugador que Karl-Anthony Towns es muy buen tirador y todo, pero en ataque, bueno, tiene sus cosas y en defensa es medio nulo. Entonces, a partir de esto, McDaniels es el jugador, es la segunda espada claramente de este equipo.
A partir de eso, el equipo también quiso potenciar a Dillingham, que obviamente lo fichó para que se convierta en el base a futuro del equipo. Y después, bueno, entre el resto, tratar de armar algo. Obviamente Rudy Gobert a día de hoy es el estandarte defensivo del equipo. Y bueno, después tratar de desarrollarlo en Almirante Terrellano. Ese es el plan. Ese es el plan a largo plazo de Minnesota Timberwolves. Randle entra más o menos en el plan. Dependerá de cuánto salario vaya a querer cobrar Randle la próxima temporada, si es que sigue. Y si no, bueno, para Minnesota tampoco es esencial tener a Randle de cara a lo que se viene. Porque mete a Naz Reid ahí y va a seguir teniendo un equipazo. Entonces a partir de esto, Minnesota se ha proyectado de esa manera. Cosa no menor porque este salario de 200 y pico millones, si se quedaba Karl Anthony Towns, era inviable. O sea, no había chance de que Minnesota pudiera tener un buen equipo a futuro con ese traspaso de Karl Anthony Towns. En algún momento le van a tener que traspasar. Es duro, yo sé que es complicado, pero en algún momento lo iban a tener que traspasar sí o sí. Y la verdad que Karl Anthony Towns de pivot como que no funcionaba del todo, porque reitero, se notaba muchísimo. Gobert le dio una solidez a este equipo que este equipo claramente no tenía. Con Karl Anthony Towns no la tenía. O sea, Karl Anthony Towns es un jugador de otras características, que Gobert es diferente y te da una solidez que Karl Anthony Towns no te da ni de casualidad. Entonces necesitaba hacer esto a Minnesota. Claramente que lo necesitaba. Y creo yo que han mejorado con esto. Para mí Minnesota mejoró muchísimo con este traspaso de cara a lo que se viene, porque se llevó cosas interesantes. Reitero, para mí el traspaso de Minnesota le pondría, no sé, una A probablemente. Porque a mí me gustó el traspaso que hizo Minnesota. Y al de Knicks, bueno, le pondría una B más o algo por el estilo. No fue malo, me gustó el traspaso de parte de Knicks, pero me preocupa mucho la rotación de este equipo. La verdad me preocupa un montón. El hecho de que haya quedado un equipo tan cortito, a mí la verdad que no soy nada fan. 0 fan. Y más con Thibodeau de entrenador, que Thibodeau no se caracteriza ni por ser un gran desarrollador de jóvenes, ni por cuidar la salud de sus jugadores, ni nada de eso. Entonces, no sé, o sea, como que me deja sensaciones medio encontradas. Pero bueno, veremos qué sucede. Igualmente los dos equipos tienen equipazos, obviamente. Knicks queda con uno de los mejores quintetos de la NBA, y en este caso Minnesota queda un equipo larguísimo, la verdad. Porque traer a Randle y tener a DiVincenzo en el banco, a un equipo que ya era relativamente largo, quedó un equipo con una cantidad de talento brutal y muy joven. Porque DiVincenzo es muy joven y tiene un gran contrato DiVincenzo. DiVincenzo gana la próxima temporada 12 millones, después gana 13, después gana 14, tiene contrato como por 3 años más. Tiene un gran contrato DiVincenzo, la verdad. Me parece suma ahí algo Minnesota muy clave, porque Minnesota, claro, estaba medio complicado en materia de salarios con Edwards, McDaniel, Gobert, que tiene contrato también. A partir de eso, sumar a un DiVincenzo que tiene un contrato tan lindo, y la verdad que suma un montón. Está bárbaro, realmente para Minnesota está espectacular. Así que veremos a qué termina todo esto, veremos qué pasa con este traspaso. Pero bueno, algunas cositas, algunas conclusiones y algunas cosas que pueden hacer los equipos de cara a lo que se viene, como para terminar de llenar sus planteles para la próxima temporada, o pensando quizás un poquito más en el futuro, en algunos casos todavía. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Me dejan por allá abajo para ustedes quién ganó el traspaso. ¿Ganaron los dos? ¿Perdieron los dos? Porque algunos pensaban que perdieron los dos probablemente. O bueno, ganó un poquito más Minnesota, ganó un poquitito más New York Knicks. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo ven la situación? Muchas gracias a todos, obviamente, y nos vemos la próxima.